Hola, ¿cómo estás? Este es el día 36 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a leer el capítulo 36, 37 y 38 del libro de Éxodo, sumado Mateo 23, versículo 1 al 22 del libro de Mateo. Y vamos a ir primero por el capítulo de Mateo, pero para ponernos en contexto, venimos del capítulo 22 donde Jesús es confrontado una y otra vez por los fariseos y saduceos que intentan atraparlos con preguntas capciosas, pero primero le preguntan sobre tributar al César y Jesús les responde con sabiduría y tira la mítica frase de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego los saduceos intentan debatir sobre la resurrección y Jesús les dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y finalmente, un fariseo le pregunta cuál es el mandamiento más importante, donde Jesús resume toda la ley en dos: amar a Dios con todo tu corazón y amar a Dios como a uno mismo. Y con esta respuesta Jesús establece que el amor es la clave de todo. Y para cerrar, deja sin palabras a los fariseos con una pregunta sobre el Cristo como hijo de David. Y desde ahí nadie más se atrevió a desafiarlo más. Así que en este contexto vamos a continuar en el capítulo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el otro templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hasta acá el capítulo 23, versículo 1 al 22 del libro de Mateo. Ahora vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 36, 37 y 38. Pero antes, para ponernos en contexto, recordemos el capítulo 35 de Éxodo, donde Moisés reúne al pueblo y les recuerda la importancia del día de reposo y lo resalta varias veces. O sea, Dios le dice varias veces el tema del reposo, reforzando que el descanso es parte de la obediencia, ¿sí? Y luego Moisés comunica toda la indicación y toda la ordenanza que Dios le da de construir el tabernáculo, donde la presencia de Dios habitaría en medio del pueblo, ¿sí? Pero lo más interesante es cómo se lleva a cabo esta construcción, y es que Dios no obliga a nadie, sino que cada uno de su corazón, de su motivación interna, da con un corazón generoso, ¿sí? Hombres y mujeres traen ofrendas voluntarias, oro, plata, telas, un montón de cosas que son necesarias para la construcción, pero también Dios resalta el trabajo en equipo, porque Dios llena de sabiduría a Bezaleel y a Oholiab, dos artesanos que lideran la obra, pero todo el pueblo participaba con sus habilidades, ¿sí? Algunos tallaban madera,
madera, otros tejían, otros trabajaban con metales y todos ponían su talento al servicio de Dios. Y esto a mí me hace recordar al cuerpo de Cristo. Pero reflexionando, antes de seguir, este capítulo nos deja una enseñanza muy importante, y que es que cuando se trata de la obra de Dios, Dios no obliga a nadie, sino es una entrega voluntaria, es una entrega de amor. No se trata de solamente dar recursos económicos, sino de poner nuestro corazón en eso y nuestro talento al servicio del propósito de Él, ¿no? Entonces vemos que obedecer a Dios no es solamente seguir reglas, sino actuar con amor y generosidad. Y esto conecta muy bien con lo que veíamos en el capítulo 22 del libro de Mateo, donde Jesús enseña que toda la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. Con esto en mente, vamos a leer Éxodo 36, 37 y 38. Éxodo 36. Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice, y Bezalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 12.6 metros y la anchura de cada cortina de 1.8 metros. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con otra, también las otras 5 cortinas las unió una con otra. Hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 13.5 metros y la anchura de cada cortina de 1.8 metros. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda, a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otra cubierta de pieles de marsopa. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 4.5 metros y de 68 centímetros la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur, también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las 2 para las 2 esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas la hizo pasar de un extremo al otro.
Revistió de oro las tablas y revistió de oro las barras e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus 5 ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Éxodo 37. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 1.13 metros, su anchura de 68 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revistió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una moldura de oro alrededor. Además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para transportarlas. Hizo además un propiciatorio de oro puro, su longitud era de 1.13 metros y su anchura de 68 centímetros. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 90 centímetros, su anchura de 45 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de un palmo menor que son 7.5 centímetros de ancho, e hizo una moldura de oro alrededor del borde. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo. Su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Salían 6 brazos de sus costados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. En la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él. Así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de un talento, que son 34 kilos de oro puro. Entonces hizo el altar de incienso de madera de acacia. Era cuadrado, de 45 centímetros de longitud, y de 45 centímetros su anchura, y de 90 centímetros su altura. Sus cuernos eran de una sola pieza con él. Revistió de oro puro su parte superior, sus lados, en derredor y sus cuernos. Hizo también una moldura de oro alrededor. También le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura, en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasaran las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro de especias aromáticas, obra de perfumador. Éxodo 38. Bezalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2.25 metros de longitud, de 2.25 metros de anchura y de 1.35 metros de altura. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar y los revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce.
Por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco, de tablas. Además, hizo la pila de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio. Hacia el lado del Negev, al sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido, de 45 metros. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 45 metros. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 22.5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental medían 22.5 metros. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 6.75 metros con 3 columnas y sus 3 basas, y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 6.75 metros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido era obra de tejedor. La longitud era de 9 metros y la altura de 2.5 metros, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce. Sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 1 tonelada según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación fue de 3.4 toneladas y 20.2 kilos según el ciclo del santuario. Un BK por cabeza, o sea, 5.7 gramos de plata, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba por cada uno de los 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos. Un talento, es decir, 34 kilos por basa. Y de los 1777 ciclos, hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. El total del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos, o sea, 2,4 toneladas, y 2.400 ciclos, que son 27.3 kilos. Con él, Bezaleel hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas de alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas de alrededor del atrio. Hasta acá la lectura del capítulo 36, 37 y 38 del libro de Éxodo. Hay una porción del capítulo 36 que realmente me llamó la atención, y es esta parte donde dice que el versículo 11, capítulo 36, versículo 11, donde dice: hizo lazos de tela azul en el borde, el primer enlace, hizo 50 lazos en una cortina, hizo 50 lazos en el borde de la cortina. Bueno, está hablando de los lazos, y dice a lo último: y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Y esto es impresionante, a mí me hace acordar a la iglesia de Cristo, cuando todos trabajamos de manera unánime, cuando todos estamos en comunión en la presencia de Dios y estamos unidos con un solo objetivo, esa unidad que no puede ser
rota, ese lazo, ese pacto entre las personas y Dios, cómo hacen un todo. ¿Sí? Esto es impresionante porque lo vemos figurativamente en las partes del templo, del tabernáculo. ¿Sí? Recordando que tabernáculo significa lugar de encuentro con Dios. Esto es impactante. Pero además hay otras cosas que podemos inferir, y algo que me gusta mucho es ver la relación que en principio pareciera que nada tiene que ver un libro con otro, o capítulos, digamos que estamos hablando de capítulos. Estos pasajes parecen hablar de cosas muy distintas. En Éxodo el pueblo de Israel está construyendo el tabernáculo, como bien veníamos leyendo, con materiales preciosos, bueno, todo lo que el pueblo daba, siguiendo las instrucciones exactas de Dios a través de Moisés. Y en Mateo, bueno, Jesús confronta la hipocresía de los fariseos y escribas, y es muy duro confrontándolos, quienes enseñaban la ley pero no la vivían en el corazón. Sin embargo, cuando los ponemos juntos, encontramos una conexión muy profunda que yo le llamé obediencia de corazón versus religiosidad vacía. En Éxodo del capítulo 36 al 38 podemos ver que el pueblo se desborda en generosidad, lo cual es raro porque el pueblo de Israel viene de toda una situación, pero para la construcción del tabernáculo ellos se desbordan. De hecho, dan tanto que Moisés tiene que decirle: paren de traer ofrendas. Si eso es en el versículo 5 al 7 del capítulo 36. Pero la clave acá no es solo la cantidad, sino la actitud del corazón. Porque ellos obedecen y trabajan con dedicación porque aman a Dios, sino porque lo harían. Ahora en Mateo 23, del 1 al 22, donde venimos leyendo, Jesús denuncia a los fariseos porque aunque parecen cumplir la ley, sus corazones están muy lejos de Dios. Hacen todo por vanidad, hacen todo para ser vistos, pero no para realmente honrar a Dios. Ellos cargan a otros con normas pesadas, con legalismos, pero ellos mismos no los cumplen. Su religión es solamente apariencia. Y la conexión clave es eso. En Éxodo la obediencia nace del amor a Dios y la disposición del corazón, y en Mateo Jesús nos muestra que cumplir reglas sin amor es hipocresía, es algo vacío. El tabernáculo era un lugar de encuentro con Dios, pero solo tenía sentido si el pueblo realmente lo buscaba con el corazón. Dios lo deja muy claro en el pasaje. De la misma manera, Jesús deja claro que no basta con tener una religión exterior, o sea, no basta con apariencias si el corazón está vacío. Y acá quiero que frenemos con el análisis y quiero que profundicemos. Dios no busca acciones externas. Dios no busca tu esfuerzo constante en acciones externas, sino lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Lo que quiere es un corazón entregado de verdad, de manera genuina. En Éxodo los israelitas dan y trabajan con alegría. En Mateo los fariseos cumplen por obligación y por orgullo. Y quiero que prestemos atención a cómo estamos haciendo las cosas. Dios sigue buscando lo mismo. Personas que le sirven no por costumbre, sino con pasión y amor verdadero. Quiero que te preguntes: ¿estoy construyendo mi relación con Dios desde obediencia y amor? O mejor aún, desde amor y obediencia. ¿O estoy cayendo en el error de hacer las cosas solamente por apariencia, solamente porque quiero agradar, solamente porque quiero sentirme mejor conmigo mismo, solamente porque quiero que me acepten, o porque quiero que me aprueben, o porque quiero encontrar un lugar en donde estoy? Que nuestra fe no sea solo palabras, sino vida y acción. Vida y acción, alegría y acción, con un corazón sincero. Bendigo tu día. Nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.